¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar, como ustedes ya vieron en el título, de este escándalo que tanto ha golpeado la imagen y la credibilidad de este gobierno, que además no ocupaba más para perder credibilidad, que ha sido un gobierno caracterizado por la hipocresía, por la falsedad y que se da baños de pureza. Este escándalo que estalló a raíz de la investigación que hizo pública Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, junto con o a través de este medio llamado Latinus, que dio a conocer Carlos Loret de Mola hace un par de semanas, le dio en lo que se llama la línea de flotación a la Cuarta Transformación. Este discurso que se ha levantado a lo largo de estos años, de muchos, desde el año 2005 que se lanza, bueno, incluso antes, ya cuando era jefe de gobierno López Obrador, que tenía aspiraciones presidenciales que obviamente siempre han sido sus ambiciones, desde hace ya más de 20 años, él siempre utilizó la bandera, falsa por supuesto, pero bandera al final de cuentas, de que él era incorruptible y de que era muy honesto y que además no le interesaban ni los bienes materiales ni el dinero. De hecho, la única actividad económica que se le registró, o la última, fue la de jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde recibía su pago, me imagino que en efectivo, porque él argumenta que no tiene cuentas bancarias. Incluso mucho se habló de que las ganancias que obtenía de los supuestos libros que él había escrito, que cuando menos él los publicó bajo su nombre, tenían que haberse registrado porque generaban impuestos, los cuales por supuesto que él nunca pagó, ni las casas editoriales tampoco. Pero bueno, ese discurso que él armó durante tanto tiempo de que era muy honesto y de que era incorruptible y que además vivía o debería de vivirse, según la filosofía de la Cuarta Transformación, en eso que llama él la honestidad valiente, o la, y bueno, ese era su eslogan, pero que había que vivir en un estado de austeridad republicana, como según supuestamente Juárez, que también era otro hipócrita falso, que no vivía en esas condiciones, pero, y por eso López Obrador se siente tan identificado. Ese hombre Juárez, que gobernó, que mal gobernó y de manera además ilegítima nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, y que también tenía pues esos aires de grandeza para vivir en el Palacio Nacional, ha sido el mejor ejemplo que ha encontrado López Obrador para referenciarse en cuestiones históricas. López Obrador, igual, aspirando a lo mismo también, y seguramente a morir como Juárez también dentro del Palacio Nacional, pues ha querido tomar esa frase de la austeridad republicana, o la, aunque lo que decía Juárez no era austeridad republicana, sino una especie como de medianía, no recuerdo exactamente el término que él utilizaba, ¿no? Una como medianía republicana supuestamente, y López Obrador la ha convertido en una frase que ha hecho suya, que es la austeridad republicana, es decir, este estado comunista llevado al extremo donde nadie tiene nada, todo el mundo vive en la miseria completa, y que él ha tratado de presentar como un ejemplo de vida, ¿no? Bueno, pues este discurso se le vino abajo precisamente a raíz de que se hace público este escándalo de que su hijo mayor vive como un jeque árabe en 2 residencias en Houston, en lugares muy, además barrios exclusivos, pero muy cotizados y de gente evidentemente adinerada. Y además que en Texas pues hay mucha gente pues muy rica, ya sabemos, por la cuestión del petróleo. Precisamente este asunto del petróleo es lo que lo ha involucrado al hijo con su esposa, que a su vez es una broker, es decir, es una mujer que trabaja para algunas empresas petroleras, y estas empresas, o esta en particular, tiene contratos vigentes con Pemex, y como parte de ese convenio, que no está obviamente en papel, porque es obvio que es una cuestión ilegal, le conceden o le prestan una de las casas de los directivos de esta empresa a esta mujer, a la esposa del hijo de López Obrador, y en la cual ellos viven durante un tiempo, hasta que se descubre. De hecho, por eso fue que se tuvieron que mudar de casa, cuando se dieron cuenta que venía una investigación en la que los iban a encontrar precisamente viviendo en esa casa, y por eso es que ellos deciden irse. Como esto es un asunto que ya está muy ventilado en los medios, y ustedes lo han de conocer muy bien, no me voy a referir solamente a cuestiones de notas periodísticas, sino un par de columnas que me parecieron interesantes, que nos dan una idea más clara de qué es lo que está sucediendo y hacia dónde va este escándalo, ¿no? Este lunes 7 de febrero, López Obrador salió en su mañanera, porque supuestamente había anunciado desde el viernes que durante el fin de semana iban a preparar como la respuesta ante este escándalo, que ellos obviamente no han podido detener, no han podido ni desmentir, porque están los hechos ahí pues a la vista de quien los quiera ver, no lo han podido desmentir, y ahora él supuestamente iba a esperar el fin de semana para dar una respuesta contundente. Y la respuesta pues es, bueno, mi hijo no es parte del gobierno, así que no hay ningún documento que los involucre,
no hay pruebas, es lo que dijo, no hay pruebas, por lo tanto pues él va a seguir con ese cinismo que lo ha caracterizado. Pero esto sí fue un golpe muy certero que se le dio y le dolió profundamente y bueno, estas son parte de las reacciones. Esta primera columna que les quiero leer se llama El Energúmeno y la escribió el periodista Leonardo Kurchenko. Él la publicó la semana pasada. Y dice, no salen bien las cosas, al menos no al ritmo y con la efectividad que el presidente esperaría. La economía tiene una flaca recuperación que terminó cayéndose a finales de 2021. La salud golpea reiteradamente con una pandemia que no se doblega, sino al contrario, parece agudizarse ante las inconsistencias e irresponsabilidades gubernamentales. Las alianzas políticas tejidas con esmero y ceguera a lo largo de los años empiezan a debilitarse. Ahí tiene usted las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o el fracaso en la elección interna para renovar el liderazgo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Como pieza central de un sexenio que abandonó el combate al crimen organizado, sobresale el despunte sin precedentes en homicidios y actividad criminal en todo el país. La inseguridad ciudadana se multiplica en ciudades y municipios abandonados al control creciente del narco y sus diversas organizaciones. Los abrazos demostraron en 3 años que al crimen ni se le consiente ni se le permiten concesiones, porque se convierte en poder, en dominio territorial, incluso en gobierno. Esto es algo contundente que escribe Leonardo Kurchenko. Las obras de infraestructura con retrasos y sobrecostos. El aeropuerto de Santa Lucía a pasos acelerados para llegar a la anunciada meta de su apertura el 21 de marzo. Está a punto, según quienes han visitado las instalaciones, para presentar ofertas por locales comerciales. Sin embargo, no hay vías terrestres para llegar. Es decir, en esta parte menciona Leonardo que hay gente que está interesada en adquirir, en rentar espacios locales comerciales dentro del aeropuerto para la gente que va a ir y lo quieren hacer ahora porque los van a tomar a bajo costo. El problema que dicen aquí es que no hay vías de comunicación para llegar al aeropuerto. Eso es lo que menciona. El problema de fondo es el mentado rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Expertos nacionales e internacionales continúan afirmando que la operación simultánea entre Benito Juárez y Felipe Ángeles es imposible. El gobierno y su única voz sostiene lo contrario por la fuerza de su voluntad y la imposición de su supremo designio. Para colmo, la retórica incesante del somos diferentes. Se acabó la corrupción. Somos gente buena, honesta y decente. Le estalla en el rostro a la persona de su primogénito. Lujos, mansiones, autos que se atribuyen a su esposa, cuya actividad profesional consiste en arreglar contratos y servicios entre empresas paraestatales y petroleras. Un proveedor de Pemex es quien ofrece en calidad de préstamo la primera residencia. La segunda ya está a nombre de la esposa. Todo el discurso de la moralidad superior se derrumba. Todos sus tweets del pasado criticando y acusando a políticos con excesos y derroches se regresan como boomerang encendido a perseguir la lengua larga del pasado. Una casa del hijo de un exgobernador o la misma del expresidente Peña Nieto son señales inequívocas de corrupción, lavado de dinero, desvío de recursos, dijo el Supremo. ¿Y ahora en qué son verdaderamente distintos? Son lo mismo, solo que los de antes no se daban baños santurrones ni se persinaban. La investigación que exoneró a Peña Nieto de la inolvidable Casa Blanca bajo el pueril ardid de hacer parecer a su exitosa y famosa esposa como la dueña, fue realizada por la Función Pública y el entonces secretario Virgilio Andrade. ¿Quién va a investigar si hay conflicto de interés entre el cabildero y las gestiones de la señora Caroline Adams y el gobierno de su suegro? ¿Las dependencias bajo su mando, acaso? ¿Qué autoridad independiente ofrecerá al público mexicano una prueba inequívoca e irrefutable de la cantada santidad de la familia presidencial? Difícil en un país que se doblega ante el caudillo, complejo en un escenario de función pública que se controla desde Palacio Nacional, oficina por oficina, dependencia por dependencia. En todo gobierno hay soplones. Toda administración, a pesar de los pactos secretos, los acuerdos de confidencialidad, termina filtrando negocios, concesiones, beneficios a favor de los poderosos y sus cercanos. Este no será la excepción, especialmente cuando la lucha por la sucesión han desatado las pasiones, los ataques y puntapiés debajo de la mesa. El director Romero Oropesa de Pemex debe saber muy bien el grado de participación que la nuera incómoda ha tenido en contratos y operaciones. AMLO puede negarlo, encenderse en furibundas diatribas en contra de reporteros, comunicadores, empresarios y los conservadores enemigos, pero la evidencia está ahí. Mansión, lujos
hijo disfrutando del bienestar de la abundancia contradicen la austeridad republicana. La honestidad que no se mancha. Hay que probarlo, es cierto, hay que demostrar los vínculos entre la nuera y las dependencias del gobierno, los posibles contratos e intermediarismo para empresas extranjeras que ella desempeña en calidad de publirelacionista y cabildera, aunque todo está bastante a la vista. La furia presidencial se destila cada mañana en contra de viejos enemigos y de nuevos problemas. No era tan fácil gobernar después de todo. Ahí termina la columna de Leonardo Kurchenko, que se me hizo muy interesante para que ustedes la pudieran conocer, donde hace un resumen precisamente de todos los desastres que ha sido este gobierno. O sea, bueno, un muestrario, no todo un recuento, porque sería imposible, son demasiados. Es un recuento muy concreto. Y aprovecho para comentarles, en estos videos que hemos tocado estos temas de las mentiras de López Obrador, ha habido gente que ha comentado aquí precisamente en el canal de los bots o de la gente que está pagada por López Obrador, pero puede ser también gente ingenua o muy mal informada que dice o defiende, trata de defender incluso a López Obrador, ¿no? De que no es cierto, que son calumnias, cuando uno le demuestra que son miles las mentiras que se han documentado en sus mañaneras, más de 70,000 en 3 años, y la gente sigue defendiéndolo a él y diciendo que el que miente es Carlos Loret de Mola, a quien se le han demostrado, cuando menos documentalmente, pues que ha mentido públicamente pues en 2 ocasiones, ¿no? Con 2, como quieran ustedes llamarle, montajes o lo que sea, pues han sido 2 veces, pero López Obrador lleva 70,000 y le creen al que tiene esta cantidad abrumadora de mentiras. Pero en fin, eso es parte del problema que tenemos culturalmente en México. Hay otra columna que también les quiero leer porque va con este tema y es también muy interesante, es de Luis Cárdenas y se llama Tragando sapos. Es sobre este asunto también muy interesante los enfoques de estos 2 periodistas. Estalló a media maroma. Culpó a Broso, a Loret y a toda la prensa vendida que no le lustra los zapatos como si lo hacen sus solovinos todos los días. Tragó sapos, escupió una miasma de bilis que trató de disfrazar en palabras pero no pudo. A leguas se sentía el coraje. Cada una de sus palabras estaba cargada de rencor. Si hubiera podido de plano habría mentado madres. El golpe le dolió, es lo que mencionábamos al principio del video. Claramente al presidente le caló la investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre las casas de su hijo José Ramón López Beltrán. Una bomba en el corazón de Palacio Nacional. Eso fue. Es que no es lo mismo un tema lleno de obstrusas redes de corrupción plagado de datos verificables pero de complejo entendimiento, como puede ser pues, tanto la estafa maestra como los casos de corrupción de Lozoya y este asunto, ¿no?, de Odebrecht. No es lo mismo eso, que sí hay que darle seguimiento, pero está evidentemente, es un entramado muy complejo, a las fotos de unas mansiones donde su hijo vive como un sultán. Las implicaciones son severas, tiene razón el presidente, es un escándalo. Su hijo vivió por más de un año en una mansión propiedad de uno de los ejecutivos de una empresa que tiene más de 150 millones de dólares en contratos con el gobierno federal y luego se mudó a una propiedad que ronda el $1,000,000. Todo apesta a corrupción. Ya no le van a creer el cuento del ave impoluta que no mancha sus alas. A estas alturas, al presidente solo lo defienden sus súbditos. El gobierno intenta por todos los medios frenar la información, pero es muy tarde. La verdad es que muy pocos quieren ayudarlo y aún así es imposible. Las redes han estallado y no van a callarse. El hashtag AMLO corrupto desborda comentarios de cientos de miles de usuarios en México y en el mundo que cuestionan al hombre que sostenía que para vivir bastaba un par de zapatos y un pequeño sueldo, que idolatra la pobreza al grado de buscarla imponer en su pueblo, pero eso sí, jamás en su familia. ¿A poco va a mandar investigar a su hijo y a su esposa? ¿A poco va a cancelar los contratos con Baker Hughes? ¿A poco alguien le va a creer a la FGR que ahora sí se pondrá a hacer su chamba? ¿A poco José Ramón, otrora frecuente cliente en antros de Polanco, podría terminar como compañero de celda con Lozoya o con Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz? No. La 4T le va a apostar al silencio y el silencio le reventará en la cara con mucho más ruido porque a las casas de José Ramón se juntan los sobornos al hermano Pío y los desvíos millonarios en Segalmex y Liconza y el mal manejo del fideicomiso del sismo que terminó en la campaña presidencial y los moches que Delfina Gómez retenía a los trabajadores en Texcoco y que también terminaron en su campaña por el Estado de México y el nepotismo y la defensa de seres ruines como Félix Salgado o Pedro Salmerón y la falta de transparencia a las miles de adjudicaciones directas sin licitación y las casas de Alejandro Gertz y ni modo. Cada vez la 4T se queda con menos convencidos y con más forzados. Por desgracia la oposición no sabrá utilizar esto a su favor ya que tiene las manos igualmente asquerosas
que el gobierno, ya que robaron hasta el exceso inimaginable. El presidente ha tragado sapos y no es algo que nos dé gusto mirar. Lejos de las filias y las fobias políticas hay un hecho espeluznante. Entre más sapos se trague López Obrador, más fregados estaremos como país. Más difícil será la reconstrucción que llegará en algún futuro. Por último, no van a investigar al hijo del presidente, pero sí echarán toda la leña contra los alcaldes de oposición de la Ciudad de México, y la unidad de inteligencia financiera no tiene tiempo ni ganas de lanzarse contra narcos y lavadores de dinero. Pero Mauricio Tabe, Santiago Taboada, Lía Limón, Sandra Cuevas y Giovanni Gutiérrez están en la diana de Pablo Gómez. Si en Miguel Hidalgo la delegación, por ejemplo, quieren presumir sus primeros 100 días con la disminución del 25% de delitos, en la 4T harán todo lo posible por echar a perder los resultados. Ya huele a una batalla donde los capitalinos que castigaron al gobierno de Sheinbaum serán los más perjudicados. Bueno, ahí termina la columna de Luis Cárdenas, que también, desde otro enfoque, también muestra todo este problema. López Obrador, en la mañanera del lunes 7 de febrero, mencionó que iba a ejercer todo su derecho, además sí, prácticamente le declara la guerra a todos los opositores, utilizando todas las herramientas y la fuerza del Estado para contrarrestar esta campaña de la cual él, como siempre, se hace la víctima. Es muy frecuente que él mencione a Madero también como una referencia histórica con la cual él se siente reflejado, y dice que a Madero era el presidente antes que él que más había atacado la prensa. Y por alguna razón lo hizo, pero es que él no completa esa idea ni esa frase. La prensa lo atacó despiadadamente a Madero por mediocre, también igual que a López Obrador, y por los pésimos resultados que dio como presidente. Es decir, se le presenta como el paladín de la democracia, como el apóstol de la democracia, pero en los resultados, igual que a López Obrador, un gran candidato aparentemente, ¿no?, de la oposición, que siempre señalaba de manera muy puntual los errores del gobierno en turno, pero ya como presidente pues ha sido un desastre, igual que le pasó a Madero. Madero fue un experimento del gobierno de Estados Unidos para deshacerse de esa figura fuerte que era Porfirio Díaz, que les había impedido entrar y tomar el control de la soberanía de México. Madero ofreció esa soberanía a cambio del apoyo para poder llegar a la presidencia. Y una vez que llegó ahí, incluso para Estados Unidos resultó un estorbo porque era tan ineficiente, era tan mediocre, tan malos los resultados que empezó a dar, que el mismo gobierno de Estados Unidos le retiró su apoyo y prefirió que llegara alguien de carácter, que se supone que iba aparentemente a arreglar las cosas, como Victoriano Huerta, que al final de cuentas también terminó impidiendo la voluntad de Estados Unidos y Estados Unidos terminó tirándolo. Bueno, esto ha sido la historia, y López Obrador se siente el presidente más atacado por la prensa después de Madero, y es por las mismas razones, pero eso no lo dice. Pues por la mediocridad y los pésimos resultados, pero ahora además se suma la hipocresía, que ya muchos lo sabíamos, pero ahora quedó documentada y evidenciada de forma contundente a través de esta investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos. Y yo creo que detrás de ellos, como ya se los he dicho en otros videos, está el mismo gobierno de Estados Unidos. Así que hay que darle pues mucha atención a este tema, porque evidentemente eso lo ha debilitado y le ha dado un golpe, no sé si mortal, pero sí muy fuerte, y la reacción virulenta de López Obrador refleja que le dolió. Así que nosotros también vamos si hay más material para darle seguimiento a este asunto, lo estaremos tratando en posteriores videos. Yo, como siempre, les agradezco el tiempo que dedican a ver este material. También los invito, si no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí en la descripción van a encontrar los enlaces para ambas columnas por si las quieren leer más adelante, y también vienen los formatos para que puedan apoyar económicamente esta labor de información, análisis que estamos haciendo llegar hasta ustedes desde hace ya varios años. Les agradezco el favor de su atención y espero verlos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.